Bienvenidos con todos, con todas, esta tarde, siendo ya las 6:31, arrancamos este webinar que queremos agradecerles a los que están asistiendo y en especial a Stakeholders, que ha convocado este espacio con el apoyo de AGE y también con la colaboración del Ministerio del Ambiente, en un momento muy importante, no solamente para nosotros como peruanos, sino para el mundo en general. Y es porque estamos teniendo en cuenta que esta semana es el Día de la Tierra. El 22 de abril constantemente hemos celebrado a la Tierra y en esta oportunidad tenemos que, de alguna manera, ser mucho más conscientes del contexto en el que nos encontramos con la COVID-19, una situación bastante sensible para la humanidad, donde tenemos que identificar una oportunidad también en el planeta. El webinar tiene el nombre La biodiversidad, el motor del desarrollo sostenible del Perú, y en esa línea lo que deseamos es poder transmitirles a ustedes, quienes también van a poder participar a través de las redes sociales. Ya nos acompañan las redes sociales de Stakeholders, del MINAM también. Tenemos un hashtag que se llama Webinar Biodiversidad, donde pueden también ustedes trasladar sus consultas. Y básicamente es buscar cómo existe esta importancia en una transformación que contribuya con el desarrollo nacional a través siempre de un enfoque de inclusión y equidad, trabajando también en el contexto de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y antes de hacer la introducción a quienes nos acompañan el día de hoy, agradecerles sobre todo al Estado, al Ministerio del Ambiente, al señor ministro Gabriel Quijandría. Nos acompaña también la embajadora del Reino Unido, Kate Harrison, muy comprometida con la causa. El señor Jorge López Dóriga, él es director global de Comunicación y Sostenibilidad del Grupo AGE. Gustavo Suárez de Freitas, coordinador del programa Perú Earth Innovation Institute. El señor Arvildo Uraco, él es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, y quien las acompaña soy yo, Katia Duarte, para facilitar esta tarde este encuentro. Sin más, decirles que la importancia en el contexto del Día de la Tierra es que desearíamos facilitarles a ustedes y dar a conocer estas iniciativas que se están ya desarrollando desde el Estado, con la empresa, con las comunidades, con el sector diplomático, como lo ven, y con las organizaciones e instituciones que están comprometidas con la biodiversidad. A continuación me gustaría trasladar el primer bloque. Vamos a conversar específicamente sobre la biodiversidad en el Perú como una ventaja competitiva para llegar a nuevos mercados, donde conoceremos también esta nueva alianza que hemos sido testigos nosotros, los que estamos siguiendo ya el trabajo de la Embajada del Reino Unido con el Grupo AGE, y también con Partnership for Forests, quienes han lanzado un proyecto que se denomina Superfrutos que conservan bosques. Es una iniciativa con el producto BioAmayu que está trabajando constantemente el Grupo AGE con las comunidades locales que les hemos mencionado, y nos gustaría escuchar en primer lugar la participación de la embajadora del Reino Unido, Kate Harrison, y luego al señor Jorge López Dóriga en este primer bloque. Tratemos de ser cuidadosos con los tiempos, por favor. Yo ahí los voy a estar molestando con el tiempo. Los escuchamos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Katia, por la introducción. Entonces voy a tratar de ver un poquito el tiempo y discúlpeme por no hacer como nuevamente las introducciones, pero de hecho, desde mi llegada a Perú en 2018, me he ido convenciendo de que la biodiversidad es un motor para el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Y uno de los pistones de ese gran motor son superfrutos desde los bosques en pie. Los superalimentos nos abren una oportunidad para fortalecer mecanismos de articulación comercio sostenible y bajas en emisiones del Perú al mundo. Pero de nada sirve entonces tener un activo tan importante si no lo sabemos aprovechar y aprovechártelo de una manera sostenible. Y para impulsar ese motor necesitamos la participación activa de empresas comprometidas con la conservación del bosque
y también la colaboración con la cosmovisión de las comunidades nativas desde la biodiversidad. Y en Perú, gracias a nuestro programa que tú has mencionado, Alianza por los Bosques, pero también los esfuerzos de AGE y de la comunidad, contamos con ese proyecto Superfrutos que conservan bosques en el departamento de Loreto. Este proyecto se basa en una sólida alianza público, privado y comunal que fortalecen las cadenas de valor, que conservan los bosques, generan valor agregado local y beneficien a las comunidades. El proyecto tiene como ámbito las áreas naturales protegidas de Loreto con distintos niveles de administración: Reserva Nacional Alpahuayo-Mishana, Reserva Nacional Pucacuro, Área de Conservación Regional Tamchiyacu, Tayoao y al Área de Conservación Ambiental Bajo Pastazo, Marañón. A través de su involucramiento en este proyecto y en muchas otras actividades, yo creo que AGE representa para el país, para el Perú, un excelente ejemplo de movilización de inversión privada en cadenas productivas baja en carbono y del crecimiento verde desde la Amazonia. Pero ¿cómo tenemos frente a nosotros unas oportunidades inmensas en términos de la Amazonia? Grandes esfuerzos y casos de éxito como este requieren ser llevados un paso más allá y replicados en otras regiones del país. El mundo está adoptando nuevos hábitos del consumo, como lo es la búsqueda de proyectos con alto valor nutricional, con garantías de calidad y sanidad, y en cuyo origen se evidencia el compromiso de la conservación de la biodiversidad. Y hoy en día, y no obstante la pandemia que ha golpeado tanto a la economía, somos testigos del aumento de esa voluntad y del mercado que responde a esos cambios. De hecho, durante la pandemia, algunos productos de la biodiversidad demostraron ser muy resilientes. La castaña, por ejemplo, incrementó en la producción y exportación durante el 2020 respecto al 2019. Y esto evidencia una clara oportunidad para promover una recuperación económica de manera sostenible, partiendo de los negocios sostenibles y libres de deforestación en el Perú. Hoy, a raíz de la crisis, tenemos una oportunidad para incorporar esos cambios y responder de forma sostenible y innovadora a esa nueva sociedad. Y desde el financiamiento internacional climático del Reino Unido, el mecanismo de apoyo del gobierno británico a países en desarrollo, para implementar sus compromisos frente al cambio climático, contribuimos a impulsar alianzas para detener la deforestación en distintos países, incluso aquí en el Perú. Asimismo, y con nuestro rol como presidente del COP26, estamos continuando impulsando promociones de soluciones basadas en naturaleza, que son más limpios, más sostenibles para distintos sectores de la economía. También estamos promoviendo la campaña Race to Zero, enfocada en que más sectores del sector privado y financiero alineen sus compromisos climáticos con objetivos multilaterales y aseguren que su producción sea carbono neutro en corto plazo. Ambas campañas son ejes fundamentales de nuestra intervención como presidente de la COP26. Y ambas también pueden impulsar una mayor competitividad de esta nueva economía que está apareciendo, pues la participación y voluntad del sector privado es clave. Y por eso es muy bien recibido que empresas como AGE hayan expresado su interés en sumarse a la campaña Race to Zero. No quiero terminar sin antes compartir un anuncio muy importante de mi país de hoy en día. Es que hoy por la mañana hemos reforzado nuestro compromiso con el planeta al anunciar el sexto presupuesto del carbono, que pronto se convertirá en legislación y reducirá nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 78% comparado a los niveles de 1990. Somos el primer país en afirmar ese nivel de ambición climática. Y de hecho me siento orgullosa en decir que esta sería la reducción más rápida en emisiones en cualquier economía del mundo. Nuestro compromiso nos acerca en 4/3 a nuestra meta de ser completamente carbono neutros para el 2050 y nos mantiene alineados con nuestros compromisos en el Acuerdo de París. Cada paso es importante y definitivamente este es un gran paso.
Entonces, una vez más, gracias por invitarme esta noche. Estoy muy feliz de poder acompañar ese diálogo, también de que puedan conocer más sobre las experiencias del proyecto Superfrutos que conservan bosques en diferentes áreas protegidas de la región de Loreto. A mí me parece que este proyecto es realmente algo que representa una esfuerzo conjunta, ¿no? De diferentes actores. Esto es algo que representa lo que estamos buscando en términos del compromiso real, no únicamente de diferentes actores del Estado, pero también del sector privado y trabajando juntos con las comunidades de la Amazonia. Muchísimas gracias, Katia. Muchísimas gracias, embajador del Reino Unido, Kate Harrison, y no solamente agradecerle la presentación, sino el anuncio que ha compartido, que es tan importante, ¿no?, para el planeta y en este contexto actual, como lo ha mencionado. En esa línea, sí también reconocer que el trabajo que se está realizando para proteger el medio ambiente, promoviendo esas alternativas para un desarrollo sostenible del planeta, es el camino ideal. Y en ese sentido, le doy la palabra a continuación al director global de comunicaciones y sostenibilidad del Grupo AGE, el señor Jorge López Dóriga, para que nos explique un poco cómo se permite esta economía circular y cómo se garantiza esa cadena de valor en la compra, ¿no?, con estos proveedores tan maravillosos que vienen desde la misma reserva de Pacaya Samiria y las demás comunidades. Jorge, te escuchamos, muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias a la revista Stakeholders por crear este espacio, a la embajadora Kate Harrison, al ministro Gabriel Quijandría, a Gustavo, a Arbildo, por estar aquí y crear este maravilloso grupo para promover los superfrutos que conservan bosque, ¿verdad? La verdad que nosotros somos una empresa peruana, una empresa peruana que nació en las montañas de Perú, en Ayacucho, y que ahora se ha extendido a más de 20 países. Pero como empresa peruana lo que queremos es inspirar y mover al Perú hacia la nueva revolución natural, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos que el futuro del Perú está en su biodiversidad, en estos productos maravillosos que vienen de la biodiversidad. Pero porque esta es nuestra ventaja competitiva. Somos uno de los países más biodiversos del mundo. Y hoy en día el usuario está buscando estos productos de la biodiversidad, está dispuesto a pagar más por estos productos de la biodiversidad que por un producto que no sea natural y biodiverso. Por lo tanto, ese es el progreso, ese es el futuro y este es nuestro progreso. Pero claro, para tener biodiversidad hay que conservarla, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decidimos ir en esta línea, ¿verdad? En el 2015 nos pusimos en contacto con Gabriel en ese momento y con el Ministerio del Ambiente y dijimos, ¿cómo podemos nosotros colaborar? Y nos dijeron, mira, vosotros sois una empresa de bebidas, entonces, ¿por qué no hacéis bebidas de los superfrutos del bosque amazónico? Porque, contaron, la gente no depreda el bosque porque sean ignorantes, ¿verdad? Ni porque sean malos. Lo hacen porque están convencidos de que van a tener mejores recursos económicos con un bosque depredado que con un bosque en pie. Entonces tenemos que cambiar este paradigma y convencer al mundo, ¿verdad?, que el bosque en pie, que el oro verde, tiene mucho más valor que el oro amarillo o el oro negro en la Amazonía. Entonces nos pusimos manos a la obra en el 2015 y empezamos a primero investigar cuáles eran estos superfrutos y luego poder poner estos superfrutos en una botella. Porque digamos, es el rol de AGE, es dar valor y crear un mercado para estos superfrutos, donde antes no lo había, ¿no? Entonces, arrancamos este proyecto y empezamos, ¿verdad?, en la Reserva Nacional del Pacaya Samiria. Son 2,5 millones de hectáreas, es tan grande como Dinamarca, pero dentro de esa reserva nacional viven las comunidades, que son los verdaderos guardianes del bosque. Entonces, ellos durante miles de años han estado recolectando estos superfrutos
El problema es que no había mercado para ellos. Entonces, nosotros, de la mano del SERNAM y de la mano del Ministerio del Medio Ambiente, y de ONGs como NCI y ahora, ¿verdad? Como Earth Innovation, nos juntamos con estas comunidades y decidimos comprarles estos frutos. Entonces, Arbildo, que es presidente del Comité de Gestión de la Reserva del Pacaya Samiria, con él y con todas estas 9 comunidades dentro de la Pacaya empezamos a comprar estos superfrutos para hacer nuestras maravillosas bebidas de Bioamayo. Y ese fue el primer paso. Y luego, ¿verdad? También a través del Ministerio del Ambiente nos presentaron a esta maravillosa iniciativa del gobierno británico que es Partnership for Forest, que su función es proteger las selvas del planeta. No habían entrado todavía en el Perú y entonces nos pusieron en contacto con nosotros. Vieron el proyecto que ya habíamos arrancado con este piloto en el Pacaya Samiria y dijeron, queremos colaborar. Y gracias a esta colaboración, ahora hemos extendido este proyecto a 22 comunidades, como muy bien ha explicado Kate, a 22 comunidades fuera de la reserva del Pacaya Samiria, dentro de este maravilloso espacio que es el abanico del Pastaza. El abanico del Pastaza está el 40% de las reservas de carbono del Perú. Estábamos hablando, ¿verdad?, de la importancia de ser del carbono, ¿no? La verdad que estamos muy felices de seguir colaborando con el gobierno británico y poder ser parte de Race to Zero, ¿verdad?, de este objetivo mundial de reducir nuestras emisiones. Bueno, en el abanico del Pastaza, en estos 5 millones de hectáreas, están depositadas el 40% de las reservas del carbono del Perú. Es tan importante protegerlas. Y por lo tanto, creamos estos bionegocios con las comunidades, comprando directamente el producto a las comunidades a un precio justo y equitativo todo el año, ¿verdad? Y esto luego lo despulpamos en la misma Amazonía y lo ponemos luego en nuestras bebidas, creando un mercado. Claro, como estamos en muchos países, no es solo un mercado nacional. Primero lanzamos en el Perú, pero ahora ya hemos lanzado en Estados Unidos, hemos lanzado en Colombia, vamos ahora a lanzar en Ecuador y en Centroamérica, México, y vamos expandiendo este maravilloso superfruto, estos maravillosos superfrutos peruanos, dándolos a conocer al mundo. Y verdaderamente, Kate estaba hablando muy bien de la importancia en el mundo de hoy de esta colaboración. Nada de esto lo podíamos hacer solos. Necesitamos la colaboración de todos. Necesitamos la colaboración del gobierno, la colaboración de, digamos, la colaboración internacional, en este caso del gobierno británico, de la embajada británica y de Partnership for Forest, de la colaboración de las ONGs, como es Earth Innovation, que hace que todo esto sea posible, y evidentemente de la colaboración de los principales actores, que son los guardianes del bosque, que son los que durante miles de años han estado protegiendo ese bosque, antes de que viniéramos nosotros, y que son los verdaderos expertos en protegerlo. Entonces, junto con ellos, podemos poner este proyecto que es las bebidas de Bioamayo, Bioamayo Camu Camu, Bioamayo Aguaje, y poder generar un mercado para estos superfrutos. Y esa es la función verdaderamente de la empresa privada. La función de la empresa privada es crear un mercado para estos productos de la biodiversidad, porque estamos en una economía de mercado. Y si no creamos un mercado para estos productos, los proyectos mueren. Entonces, verdaderamente estamos muy contentos de poder formar parte de este bionegocio, que es uno de los muchos que se pueden crear, como digo, en la selva amazónica. Es el futuro y el presente del Amazonas, es esta biodiversidad que viene del bosque en pie. Porque otra cosa muy importante de este proyecto es que
entregamos a todas las comunidades subidores para que suban estas maravillosas palmeras de 30 metros y recojan este fruto de manera sostenible. Además, solo recogemos una parte de este fruto, porque el resto se queda para que las especies que se alimentan de él y para su reproducción. Entonces, pues verdaderamente estamos felices de poder ser parte de esta gran iniciativa para conservar bosques a través de sus superficies. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge López Doriga. Básicamente me quedo con un titular constante que mencionas sobre la revolución natural, y de una vez en este contexto también me gustaría compartir una frase que leí hace unos días de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que decía que nos pedía que nos reconciliemos con el planeta. A través de estas iniciativas eso es posible. De esta manera cerramos nuestro primer bloque, que fue la biodiversidad en el Perú, una ventaja competitiva para llegar a nuevos mercados. Hemos escuchado sobre Bioamayu, sobre aguaje, camu camu, superfrutos, la maravilla que alberga nuestra Amazonía peruana. Y a continuación vamos a tener el siguiente bloque, que participa Arvildo Uraco y Gustavo Suárez de Freitas en el potencial de la biodiversidad en el Perú. Sin antes decirles que siguiendo el ODS 17, que mencionaba también tanto Kate como Jorge, que es las alianzas, agradecer a la prensa que el día de hoy convoca de manera muy responsable a este espacio en el contexto del Día de la Tierra, que es Stakeholders, y los que nos están siguiendo, recuerden que también estamos en las redes del MINAM y de Stakeholders. Sin más, presentar a continuación a Arvildo Uraco. Arvildo es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Es una de las personas claves para que este proyecto sea factible. Y Arvildo, te escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Agradecer al ministro Gabriel Quijandría, a la embajadora, a Jorge, a Gustavo Freitas y a todo el equipo que está organizando este evento maravilloso. Realmente, en primer lugar, el que les habla es el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Jorge ha mencionado que realmente sin el comité de gestión no habíamos podido hacer alianzas estratégicas para poder hacer este trabajo. Este trabajo es compartido tanto con el Ministerio del Ambiente, el CERNAM y la jefatura del área y la empresa privada, ¿no? El comité de gestión hace un rol muy importante para buscar las alianzas estratégicas, viendo la necesidad de la población local. Tú sabes, nosotros protegemos 2.080.000 hectáreas gracias a las iniciativas de las entidades que han apoyado por el bien de la conservación de los recursos naturales. Ahora es el fruto. Hoy es el fruto, hoy es el resultado del trabajo, y que a largo tiempo hemos tenido que tener algún resultado, y los resultados son muy importantes. La participación de la empresa privada. ¿Qué puedes hacer usted si tienes tus recursos para que tú generes tus ingresos económicos para la población si no tienes un mercado? Yo tengo dos ejemplos muy claros, que es en el tema de aguaje con AGE, y en el tema Taricaya con una empresa también que participa en el tema de la conservación con los grupos de manejo. Yo creo que sin la empresa privada no podemos generar ingresos económicos para la población. Entonces, esto es un ejemplo porque realmente iniciamos un proceso con capacitación, con un procedimiento de hacer un trabajo que la empresa requería. Y entonces nosotros hemos hecho un trabajo en conjunto con el CERNAM, con la jefatura del área, la empresa privada y las comunidades que están involucradas. Yo creo que esto es el resultado que ahora hemos abierto las ventanas, las oportunidades a otras
a otras áreas, a las áreas de conservación, al pastaza, a otras reservas también. Entonces, esto nos va a generar, como su nombre mismo dice, el motor de la conservación de los recursos naturales. Yo creo que en eso estamos enfocados todos, porque queremos cuidar el planeta, queremos cuidar nuestros recursos, queremos conservar todo lo que tenemos de la diversidad biológica. Yo creo que eso es lo más importante. AGE está haciendo un rol muy importante con este superfruto. Yo creo que es un ejemplo que vamos a llevar las experiencias a otros países, ¿no? Porque realmente, ¿quién pensaba que tú vas a envasar a un fruto silvestre a una bebida? Pero gracias a esta iniciativa de esta empresa, que lo está haciendo de una manera sostenible, cuidando el medio ambiente, recuperando algunos espacios, conversando con la población y dándole mucha fuerza. Yo creo que ahora nosotros tenemos que ver más allá. ¿Por qué? Y tenemos que apoyar las iniciativas para buscar otros mercados y dar oportunidad a otras comunidades que están involucradas dentro de este tema, ¿no? Entonces... Gabito, perdona que te vaya a interrumpir, pero todos te quieren ver completo. Si puedes poner un poquito tu cámara más hacia adelante. Eso. Ya, ok. Sí, gracias. Ya, Disculpa por gracias. La tecnología muchas veces. Pero ahí estamos. Entonces seguimos. Yo creo que ahora nosotros queremos dar al mundo, conservando los recursos, manejando los recursos, sí se pueden lograr muchos objetivos más para la población local. Yo creo que ahí, si empujamos el carro llevando estas iniciativas a otras partes de nuestra región, es lo máximo. Vamos a salir, no quizás de la miseria, pero sí estamos promoviendo las iniciativas que sí se puede hacer con los recursos naturales. Entonces, yo creo que el Estado ha visto este mecanismo, porque tú sabes, para cuidar 2.080.000 hectáreas con 70 guardaparques ha sido imposible. Pero ¿qué iniciativa ha tenido el Estado de decir, no, hay que darle oportunidad a estas organizaciones locales, a estas comunidades, darles un contrato y que ese contrato respeten y que hagan un trabajo sostenible? Las organizaciones que están inmersos trabajando con AGE son organizaciones que tienen personería jurídica, que pagan un impuesto por hacer uso de sus recursos. Entonces yo creo que eso tenemos que mejorar, eso tenemos que difundir a otras comunidades que también quieren ser parte de este proceso. Entonces, yo agradezco mucho por la oportunidad que nos dan como representante de la sociedad civil. Dentro de Pacaya Samire hay más de 280 comunidades que están alrededor y con una población inmensa. Pero ahora es el resultado de que no solamente tenemos esa especie, tenemos otras especies que sí vamos a seguir haciendo investigación, vamos a seguir haciendo un estudio para poder dar oportunidad de una manera sostenible a todas las comunidades. Entonces, nosotros estamos convencidos que la empresa privada juega un rol muy importante. Sin la empresa privada no vamos a poder hacer ninguna cadena de negocio. ¿Por qué? Porque realmente ¿a quién vamos a vender si no tenemos alianzas estratégicas? Yo creo cuidando el medio ambiente, conservando los recursos, sí podemos llegar más allá. Entonces yo creo que no es la primera vez
ni la última vez este tipo de espacio, más bien estamos vendiendo la imagen al mundo. Yo sé que ahí venimos articulando nuestro trabajo, tanto el Estado, la empresa privada y las comunidades que están inmersos trabajando en el tema de conservación y manejo de los recursos naturales. Quiero agradecer por la oportunidad que nos den. Aquí estamos para apoyarnos, a hacer un trabajo en conjunto y que realmente nos va a servir para promover otros recursos más allá de lo que requiere la empresa. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Arvildo Uraco, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Muy interesante lo que nos has comentado, Arvildo, siempre reconociendo al bosque en pie, y lo más importante del trabajo que realizan ustedes es porque los productos finalmente tienen una trazabilidad única. El árbol se queda en pie y los frutos llegan de manera sostenida. Básicamente decirles también que Arvildo ha logrado que sean actualmente ya cerca de 22 comunidades las que ya están trabajando en este proyecto, tanto con la empresa y con el apoyo de la embajada también y de Partnership for Forests. Gracias, Arvildo. En este mismo bloque seguimos hablando sobre el tema del potencial de la biodiversidad que tiene nuestro país, el Perú, y a continuación quiero presentar a Gustavo Suárez de Freitas, una de las personas a quien yo respeto muchísimo por su conocimiento del bosque y del bosque peruano en especial. Recuerdo un dato en algún momento que son 68 millones de hectáreas, si no me equivoco, que el Perú tiene en lo que es foresta, ¿no? Biodiversidad. Es el 9º país en el mundo con mayor superficie forestal, y en la región, en Sudamérica, sería el 2º, si no me equivoco, después de Brasil. Pero Gustavo es el experto, él es coordinador del programa Perú Earth Innovation Institute, y a continuación lo vamos a escuchar. Gracias, Gustavo, por tu tiempo, te escuchamos. Bueno, buenas noches con todos, gracias por la invitación, un placer compartir este espacio con la embajadora, con el ministro, con Jorge y Arvildo. Bueno, a ver, yo quisiera comenzar por decir que el mundo en ese momento lo que enfrenta como grandes problemas, aparte del COVID, es la pérdida de diversidad y el incremento del cambio climático, ¿no? El cambio climático no se detiene, la diversidad se sigue perdiendo, y los países en desarrollo como el nuestro, los países tropicales, además enfrentamos el problema de la pobreza. Y la verdad que estos tres temas se entrelazan, ¿no es cierto?, en el bosque tropical, porque gran parte de la deforestación es debida a la ausencia de desarrollo. La pérdida de diversidad biológica está asociada a esa deforestación, la tala y quema de bosques contribuye al problema del cambio climático, pero al mismo tiempo, si logramos entender que lo que se requiere es generar desarrollo rural bajo en emisiones, desarrollo rural sostenible, podemos conservar diversidad biológica, podemos reducir las emisiones y por tanto también adaptarnos mejor al cambio climático que de todas maneras está ocurriendo. Y creo que eso es, digamos, el enfoque fundamental que tenemos que tener para poder apreciar el valor de la diversidad biológica, como dijo la embajadora, como un motor, como parte del motor, pero también entender que necesitamos el carro completo, ¿no es cierto? Porque si no, ¿a dónde vamos a ir con un motor solo, no? Y ese carro completo tiene mucho que ver con lo que ha estado mencionando también Jorge, ¿no? Y que es algo fundamental en este proyecto, y es la necesidad de poner las piezas juntas, porque por un lado tenemos diversidad biológica que es ecológicamente muy valiosa, y siempre los biólogos forestales y demás hablamos del valor del bosque tropical, pero la persona que vive en el bosque tropical no recibe ni medio penique, digamos, por ese bosque tropical en el cual vive, ¿no? Y tenemos además no solamente los habitantes tradicionales de los bosques, sino tenemos también la población colona, la población mestiza, que básicamente agricultores, ganaderos, que presionan sobre el bosque y van convirtiéndolo a otros usos, que es parte del proceso de forestación. Entonces tenemos dos tipos de actores, los que están dentro del bosque, que son los bosquecinos, digamos, que manejan el bosque de manera adecuada, como las comunidades de las que estamos hablando ahora, pero también la población que está presionando el bosque, ¿no? Entonces necesitamos tener estrategias que nos permitan atender a ambos, porque en ambos casos el problema fundamental es un ingreso económico insuficiente, insuficientes servicios, insuficientes, digamos, recursos para tener una vida digna, ¿no es cierto? Y la manera más sencilla de ganarse la vida es tumbando el bosque haciendo agricultura, en un caso, o
extrayendo los recursos del bosque sin ningún límite en el otro caso. Y entonces necesitamos, digamos, modelos de negocio que permitan que cada uno de estos actores funcione de manera sostenible. En el caso del bosque, ya que estamos hablando del bosque, ahí están los productos, ahí está la diversidad. Pero si eso no se conecta con el mercado, además con un producto que genere valor suficiente, ingreso suficiente, para cubrir el costo de aprovecharlo sosteniblemente. Porque ese es el otro truco, ¿no es cierto? No se trata solamente de que hayan productos y que se cosechen productos y se vendan productos, sino que ese manejo y esa extracción sea sostenible, que es justamente lo que este proyecto está logrando. Porque siempre se ha cosechado aguaje, siempre se ha vendido aguaje. En Iquitos se consume muchísimo aguaje, pero la forma tradicional de hacerlo era cortando la palmera, ¿no es cierto? Y hay aguajes machos, aguajes hembras, si cortas las hembras, después no vas a tener aguajes, cada vez la gente tiene que caminar más lejos, es menos rentable, y es un círculo vicioso totalmente perverso. Cuando no manejamos bien los recursos, los agotamos. Y cuando los agotamos, reducimos el potencial que tienen para generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces, se necesita romper eso. Y la manera de romperlo es lograr tener productos, que en el caso de la agricultura puede ser el café o el cacao, pero en el caso del bosque también necesitamos. La castaña es uno, en Madre de Dios, donde existe castaña. En Loreto, el aguaje. Y hay muchos más, ¿no? El ungurao, en fin, la piazaba, pero ya que hablamos de aguaje, lo que requerimos entonces es un producto que pueda llegar al mercado y tener precios que puedan cubrir el costo de producirlo sosteniblemente. Y eso es lo que se está haciendo ahora, como explicó Jorge. Entonces yo quería resaltar solamente algunos detalles que me parecen importantes del proyecto. Lo primero es que, claro, este es un proyecto que ha comenzado como un piloto, que está actualmente en una etapa de consolidación y luego se va a expandir, digamos, esa es la idea. Y para esta etapa es que se cuenta con el apoyo de la cooperación del Reino Unido a través del programa de Partnership for Forest para poder validar, ampliar y, digamos, demostrar todo el potencial que tiene el proyecto y además ir consolidando algunas cosas que son necesarias para un salto hacia mucho mayor, una mayor amplitud del proyecto, ¿no? Que tiene que ver con demostrar que es sostenible en términos ambientales, que genera ingresos adecuados para las comunidades, que involucra adecuadamente a las mujeres, es decir, que tenemos una aproximación de género, digamos, adecuada culturalmente, y que es además monitoreado. No simplemente se trata de poner cosas en el mercado y luego ver qué pasa, ¿no es cierto? Este proyecto tiene todo un componente de, no solamente tiene un diseño adecuado, sino que tiene un componente de llevar a cabo el diseño de un sistema de monitoreo integral que quedará permanentemente y que permitirá ir haciendo los ajustes cuando sea necesario. La otra cosa que también el proyecto permite hacer es identificar qué cosas deberíamos ayudar a modificar en términos de políticas públicas para que este tipo de proyectos pueda ser replicado, pueda atraerse más capital privado, más interés, más empresas, más industrias, y no solamente, como ha sido muy bien explicó Jorge, hay muchos productos que pueden salir del aguaje, además de que hay muchos otros elementos de la diversidad que pueden ser usados. También podemos ayudar a mejorar las regulaciones. Hay todo un tema con las regulaciones respecto al uso de los recursos forestales, los productos diferentes de la madera, los costos asociados a ello. Entonces, todo eso está siendo trabajado también como parte del proyecto. La otra cosa que quiero destacar es, que ha sido dicho, pero creo que es muy importante, es el concepto de alianza, ¿no? El concepto de cooperación entre el Estado, la empresa privada, los pobladores locales, las ONGs, que son, yo creo, una pieza muy, muy importante en estas iniciativas, porque complementan lo que en general las empresas privadas no conocen respecto a la parte del manejo del bosque, a la parte de la conservación, la sostenibilidad, pero también al manejo con las comunidades, ¿no? Lo cual me parece que es uno de los temas claves en todo esto. Finalmente, yo quisiera mencionar que las organizaciones locales que están trabajando son NSI y AMPA, y bueno, trabajamos con Amarumayo, y por supuesto que es el eje central de toda esta iniciativa, y con Frutama, que es la empresa que hace la transformación del producto en Iquitos, y por supuesto quiero agradecer a la cooperación de Partnership for Forest y de la Embajada, y señalar que, bueno, todos estamos en esto para tratar de que sea un éxito, que se consolide como un éxito, que se amplíe y que nos permita que el modelo haga posible
que otras especies, otros productos sean también llevados al mercado de manera similar, y que muchas más comunidades puedan ser involucradas. Aquí estamos hablando de 22 comunidades, pero en Loreto debe haber unas 3.500 caseríos y comunidades en la Amazonía Baja, en Loreto básicamente, que también requieren opciones económicas para conservar adecuadamente el bosque, porque de eso se trata, ¿no es cierto?, de generar opciones económicas adecuadas que permitan que la gente viva adecuadamente y pueda conservar el ecosistema, los bosques donde ellos habitan y que permanentemente están generando beneficios y servicios ecosistémicos para todos nosotros. Para Earth Innovation es un gran placer y un honor participar en este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Suárez de Freitas, coordinador del programa Perú Earth Innovation Institute. Siempre muy interesante escucharte y aprender lo que nos comentas. En esa línea me gustaría recalcar lo que comentaste, Gustavo, sobre esta presión que tiene la Amazonía, ¿no? Que hay deforestación, ¿no? El tema de la pobreza también es una constante y transversal. Y en esa línea, reconocer que lo que menciona últimamente los indicadores, sobre todo en una fuente de MINAM, era que los delitos ambientales y la ilegalidad en la Amazonía habían incrementado en los últimos años y también durante la pandemia. Entonces sí es indispensable tener esos espacios en el que tengamos un acompañamiento también de una prensa que asuma un rol más activo, como lo está haciendo Stakeholders este día, para informar sobre lo que ocurre también en la Amazonía peruana. Muchísimas gracias, Gustavo. Con esto cerramos el bloque El potencial de la biodiversidad en nuestro querido Perú. Y a continuación tengo el honor de presentar y agradecer su participación en el día de hoy a un comprometido con la causa de la biodiversidad y la conservación en el Perú y en el planeta, que es nuestro ministro del Ambiente, el señor Gabriel Quijandría, quien va a hablarnos sobre cómo impulsar los recursos que nos ofrece la biodiversidad con un enfoque de valor agregado para la generación de un desarrollo sostenible en el país. Sin más, escuchamos al ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Katia, y muchas gracias a Stakeholders por la invitación para acompañarlos en este intercambio. A ver, no creo tener demasiadas cosas que añadir respecto de lo que ya han comentado los anteriores panelistas, ¿no? Básicamente, entender que en un país de las características del Perú, la diversidad biológica a lo largo de la historia ha sido un actor principal en la generación de condiciones de bienestar, desde los inicios de la civilización en Caral, ¿no? Donde el excedente de alimentación que generaba la anchoveta que producía el mar peruano permitió un desarrollo arquitectónico y cultural comparable con el de Egipto, pero sin haber necesitado el desarrollo de agricultura, como pasó en Mesopotamia o como pasó en Egipto, ¿no? Es un caso un poco extraño. Entonces, desde ese momento nosotros vemos el papel central que la diversidad biológica ha jugado en términos de la generación de, nuevamente, esas condiciones para asegurar el bienestar. Y el esfuerzo que creo que necesitamos profundizar y hacer que se convierta en una especie de vulgata, como se dice, es entender el papel que la naturaleza tiene que tener como aliado, no como un rival, no como algo que es un problema para el desarrollo de condiciones de desarrollo, de condiciones de bienestar, de condiciones productivas, sino más bien como el aliado indispensable, porque el cierre de brechas o la posibilidad de desarrollo de actividades productivas sin una consideración ambiental va a estar siempre destinado al fracaso. Lo hemos visto también en la historia del país, a partir de la gestión que se hizo del guano, de la gestión que se hizo del caucho, en las cuales funcionamos en la lógica del boom, ¿no? O sea, apareció un gran recurso y, para hablar coloquialmente, le dimos de alma hasta que se agotó, hasta que ya no había más, o hasta que alguien, o como en el caso del caucho, hasta que alguien identificó una forma más eficiente de conseguir este producto, que era una plantación, en vez de irlo a buscar con trabajo esclavo o semiesclavo en la naturaleza. Entonces, creo que
es este modelo alternativo el que tenemos que buscar construir o buscar reconstruir, digamos, en el cual creo que hay dos líneas de trabajo digamos, para el ámbito específicamente amazónico, en realidad para todos los ámbitos, para todos los grandes biomas del país, que tiene que ver con cómo enverdezco lo que ya existe, o sea, cómo hago que aquella actividad económica que ya está preexistiendo, o sea, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, el café, el cacao, la palma aceitera, reduzcan el impacto que tiene en el ambiente, el impacto actual, a través de la incorporación de mejores prácticas, a través de este proceso de enverdecimiento, y cómo en paralelo generamos nuevos productos, cómo diversificamos la cartera potencial de productos que pueden tener un mercado interesante, como la experiencia que se ha mostrado, por ejemplo, con este tema de los productos del bosque, con AGE, ¿no? Trabajando muy de cerca con las comunidades, con la Autoridad de Áreas Protegidas, y con un involucramiento de organizaciones de sociedad civil en este proceso, con un involucramiento de la cooperación internacional en este proceso. Entendiendo además que a pesar de que hay una tendencia, o que ha habido una tendencia en algún momento, en los últimos años, a carbonizar el bosque, ¿no? A entender que la importancia del bosque, de los ecosistemas, está en su capacidad de fijar carbono, el cual es una contribución importante. Esa no es la única. Y en realidad, para los pobladores locales, como lo señalaba Arvildo, como lo ha señalado también Gustavo, no es la más importante. La más importante está vinculada a otras contribuciones, como son los medios de vida, como son el asegurar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente en algunos lugares. Y entonces, esta comprensión de esta canasta de contribuciones que los bosques o que los ecosistemas pueden generar, tiene que ser leída y tiene que ser puesta en acción. Claro, eso es más complicado, porque la tendencia natural es, bueno, el bosque sirve para fijar carbón, o el bosque sirve para producir estas cosas. Eso es más sencillo de entender, pero cuando funcionamos en esta lógica de canasta, que es como se aprovecha el bosque en el nivel local, sobre todo por las poblaciones originarias, eso tiene un costo de transacción mayor, ¿no? Eso implica una inventiva más grande, una capacidad de comprensión más grande acerca de la complejidad que implica el bosque, y eso, sí, pues a veces es problemático, pero creo que esa es la vía por la cual tenemos que apostar. Una vía además en la cual los ecosistemas sean un elemento fundamental en el esfuerzo de reconstruir la economía, de reconstruir los empleos, dándonos cuenta que hemos terminado en la situación en la que estamos todavía, a partir de una relación disfuncional con la naturaleza. O sea, no ha sido, o sea, no hay que perderse en este tema. O sea, hemos llegado al punto que nos ha generado la COVID-19 porque hemos tenido una relación disfuncional y de degradación respecto a los ecosistemas, que nos han devuelto, pues, de alguna forma, parte de esa factura que hemos ido generando con ellas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, o sea, que el problema viene con un determinante ambiental muy fuerte detrás, la solución también tiene que tener un determinante ambiental muy fuerte detrás. Porque si no incorporamos al ambiente, si no incorporamos a la naturaleza en la solución, lo que estamos haciendo es simplemente dar una vuelta en círculos para enfrentarnos en 5 o 10 años más a una nueva pandemia o a los problemas de cambio climático que siguen ocurriendo, como lo señalaba Gustavo. O sea, el tema es, o sea, ¿cómo salimos de la caja? ¿Cómo pensamos fuera del modelo habitual? ¿Y cómo repensamos cosas como, cosas que en algunos casos, pues, se han presentado como reivindicaciones incluso históricas, ¿no? En algunos casos necesitamos una gran carretera, porque es la fórmula única del desarrollo para la región Loreto, por ejemplo. Y no sé, hace unos
semanas nosotros hemos presentado un estudio hecho con el Growth Lab de Harvard, donde se demuestra que el problema no es la carretera, el problema es que no se aprovechan las capacidades ya instaladas en la región Loreto para desarrollar negocios o para desarrollar industria vinculada a esas capacidades que ya existen, y que la falta de canon o la falta de la carretera que conecte por tierra a Loreto con Lima no es el gran determinante o el gran cuello de botella para el desarrollo de esta región, menos para un país que con todos los bemoles que se han generado a partir del 2020, tiene grado de inversión y tiene la capacidad de atraer inversiones modernas, ¿no? que pueden apostar por nuevos modelos de desarrollo. O sea, creo que hay que ver cómo cambiar un poco el chip, cómo incluir, por ejemplo, las inversiones sostenibles en la cartera de proinversión, ¿no? Y combinarla pues con las inversiones tradicionales en el paquete minero, en el paquete energético de las grandes pues líneas de transmisión, ¿no? O sea, lo que necesitamos es ver, o sea, cómo hacemos para que estas iniciativas que podrían entrar también, de las que son de escala, en esta cartera, en este paquete de ofrecimientos que puede hacer el Perú para atraer inversión. Y por otro lado, cómo trabajar desde el Estado para generar las condiciones para que aquellos que no son tan grandes como AGE o como esto, o los que no pueden proponer proyectos de tan gran escala como los que podrían entrar en una cartera como la de preinversión, también tengan las posibilidades de impulsar sus temas. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el MEF y con COFIDE, el establecimiento de un fondo de bioeconomía que podría apoyar a estos emprendimientos de una menor escala, ¿no? Estos emprendimientos que requieren una incubación, un acompañamiento más grande en términos de generación de capacidades para poder generar mercado, para poder mejorar la calidad de sus productos. Creo que por ahí están las claves de lo que podríamos, esperemos, plantear o esperar que el gobierno entrante identificase como una oportunidad real de desarrollo futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro Gabriel Quijandría. Recoger algunos comentarios de lo que usted acaba de señalar. Me parece muy interesante el profundizar en que la naturaleza hay que mirarla como un aliado indispensable. También evitar esa disfuncionalidad con la naturaleza que no permitiría que uno se desarrolle un ecosistema y reconstruir la economía en base de esa gran biodiversidad. A continuación, yo los invito a los que nos están siguiendo en las redes de stakeholders del MINAM a trasladar algunas preguntas. Ya tengo aquí algunas preguntas para ustedes, pero básicamente también invitarlos a recordar que este webinar, que es la biodiversidad, motor del desarrollo sostenible del Perú, se realiza en el contexto del Día de la Tierra, que es este jueves 22 y que también nos permite hacer un compromiso desde el espacio personal con nuestro propio ecosistema. La primera pregunta que tengo, si quieren hacerlas, vayan trasladándolas, que me las están compartiendo, es dirigida al señor Jorge López Dóriga, director global de Comunicaciones y Sostenibilidad del Grupo AGE. Jorge, te traslado la pregunta, señala buenas noches. Para Jorge López Dóriga, ¿qué aconsejaría para iniciar una relación con proveedores de recursos naturales? Especifica el producto cacao, la persona que ha hecho la consulta, de acuerdo a su experiencia. ¿Cuáles son los puntos críticos que ha encontrado en esta experiencia cuando se inicia el trabajo directamente con la comunidad? Si podrías compartir tu experiencia, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, el primer punto es una relación personal, ¿no? Es decir, con las comunidades es muy importante la relación personal, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, el contacto, ¿no? El contacto y que te conozcan, que te vean. Son relaciones a largo plazo, ¿verdad? Es importante. Y otra cosa, evidentemente, otra cosa muy importante es sostenible, ¿no? Es el producto sostenible. Entonces, hay varios patrones los que tenemos que buscar. Primero, el área donde se produce, que sea un área que tenga un modelo de protección,
Segundo, que estas comunidades tengan los derechos, ya sea de propiedad del producto o de los planes de manejo, para que realmente puedan beneficiarse de ello. Entonces, estas son el aspecto social y el aspecto ambiental es muy importante, ¿no? Nosotros, además, siempre trabajamos o con el CERNAM o con el gobierno y con, por tanto, la labor de las ONGs en este sentido, ¿no? Que son, digamos, tanto Earth Innovation como Nature and Culture International en el Pacaya Samiria, que son las que están en el terreno y en el campo, que están trabajando esa relación con ellos, ¿no? Entonces, yo diría que estas son las características más importantes, pero creo que es muy importante hacer este trabajo, porque el mundo está valorando eso, ¿eh? El mundo está valorando estos productos biodiversos que vienen y que tienen detrás una historia de protección del medio ambiente y de apoyo a las comunidades. Hay una estadística que dice que, por ejemplo, en Estados Unidos el 40% de la población está dispuesta a pagar más por un producto que venga de la biodiversidad y que apoye a la protección del medio ambiente, están dispuestos a pagar más por él. Entonces, es una verdadera ventaja competitiva, ¿ya? Entonces, yo recomiendo el ir por esa vía y de verdaderamente comprar el cacao a las comunidades. Hay muchas iniciativas ya sobre el cacao con comunidades trabajando ya con ONGs y que verdaderamente esto está en marcha. Y algo también muy interesante es porque se puede ser también de áreas protegidas o de, digamos, el cinturón, digamos, de protección del área protegida donde hay comunidades. Y hay un sello que da el CERNAM, que es el Aliados para la Conservación, que es un sello maravilloso, porque si tú estás comprando este cacao, estos productos de un área protegida o de la zona de amortiguamiento de esa área protegida, puedes tener este sello, es el sello de Aliados de la Conservación de ese área y que realmente te da valor y el usuario va a verlo. Odio la palabra consumidor a todo esto, yo llamo usuario. Consumidor viene de la revolución industrial para transformar a los seres humanos en consumidores, ¿no? Teníamos que consumir, ¿no? Pues yo no soy un consumidor. Ahora lo que tenemos es usuarios conscientes, gracias a Dios. Y entonces, esto es una gran oportunidad porque este sello verdaderamente te da al usuario le da la visión de que verdaderamente está apoyando a la protección del medio ambiente y a las comunidades amazónicas. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta del público. Nos trasladan la siguiente consulta para la embajadora Kate Harrison. Kate, te traslado la pregunta. Señala que usted comentó que están orgullosos como embajadora del Reino Unido de apoyar este proyecto que fortalece el trabajo que hace ya el Reino Unido en acción climática y del país y también para reducir la deforestación. La pregunta sería, nosotros como país en el Perú, ¿somos o estamos ubicados en parte de la solución del planeta? ¿Cómo nos ven desde el primer mundo? Agradeciendo a ustedes por este webinar de stakeholders. Escuchamos, Kate, su respuesta, muy amable. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que para nosotros en el Reino Unido, países como el Perú son muy importantes, no únicamente en términos de la biodiversidad, pero también por trabajar juntos con todos nosotros, ¿no? En términos de buscar, de encontrar diferentes soluciones. Y durante el tiempo de que el ministro estaba hablando, yo también estaba como pensando, ¿no? En términos de ese como pregunta, porque no es únicamente, por ejemplo, la idea de cómo el mundo o los países o las poblaciones pueden explotar de los recursos,
pero también cómo nosotros todos podemos invertir en nuestros propios recursos. Y esos recursos son, por ejemplo, la riqueza de la naturaleza, pero también la riqueza de nuestras poblaciones. Y yo creo que lo que es importante aquí es que podemos considerar todos los intereses. Entonces, no es únicamente los intereses, por ejemplo, de algunos países desarrollados, y no es únicamente tampoco los intereses de las comunidades, por ejemplo, indígenas o nacionales dentro de un país. Pero lo que sí debemos hacer, como ha dicho el ministro de Ambiente, es ver todos esos intereses dentro de una gran canasta, ¿no? Y esto es el paradigma que debemos superar. Debemos entender cómo se puede medir diferentes intereses, diferentes países y cómo podemos trabajar conjuntos, ¿no? Para que esos intereses estén más balanceados. Entonces, eso es lo que yo quiero destacar, la importancia no únicamente de pensar en invertir o explotar, pero cómo se puede crear más un círculo que puede como aprovechar de una manera rentable, pero también sostenible para usar y invertir en los recursos que tenemos entre de nuestras manos, no importa dónde estamos en términos de nuestro rol dentro del mundo. Muchísimas gracias, embajadora. Tengo unas 2, 3 preguntitas más que las voy a trasladar. Muy clara su respuesta. La siguiente consulta sería en base a un comentario para el ministro Gabriel Quijandría. Señala una persona que nos está siguiendo, es bien dicho, señor ministro Gabriel Quijandría, es necesario recuperar esa relación horizontal entre hombre y naturaleza que tienen las comunidades indígenas para poder proyectar desarrollo a largo plazo, ya que el COVID nos hace ver cuán frágiles somos. Y yo en base a ese comentario le traslado una pregunta. Cuéntenos, señor ministro, con el tema de los delitos ambientales que se han incrementado en este tiempo, durante la pandemia, entendiendo que el tráfico de especies ha sido uno de los que se ha incrementado de manera notoria, ¿qué podría suceder con el tema de las enfermedades zoonóticas, teniendo en cuenta que malaria, fiebre amarilla, influenza, COVID-19 provienen de estas enfermedades? Si podría darnos un alcance sobre ello. Sin duda ese es un gran riesgo, ¿no? O sea, el tema, o sea, por un lado de la degradación de los ecosistemas y por el otro este tema del tráfico de especies, del tráfico ilegal, digamos, de especies, porque hay un tráfico que está sujeto pues a cierta regulación, ¿no? No tráfico, o sea, hay un comercio, una posibilidad, o sea, que es todo que respeta, por ejemplo, las normas de CITES, es este otro que no está regulado el que genera este gran riesgo. Y esto es algo que lamentablemente en el país, o sea, es una actividad pues que se mantiene todavía de manera fuerte, ¿no? O sea, lo vemos en los mercados, en muchas de las capitales o las ciudades de la Amazonía, ¿no? O sea, viendo que hay, incluso en los Andes también, ¿no? En algunos casos con defensas que van por el lado de decir, bueno, pues es una tradición, ¿no? O sea, el extracto de rana es una tradición. Bueno, pero la esclavitud también era una tradición, en algún momento, ¿no? O sea, hay cosas que eran una tradición y que eran aceptables en un contexto histórico distinto, pero ahora ya no lo son, pues, o sea, y nadie se muere si no toma el extracto de rana, ¿no? Entonces, podemos empezar, creo que a cambiar un poco o sea, esa mentalidad y empezar, creo yo, a mirar hacia el tema de la fauna silvestre no es comida, ¿no? O sea, la fauna silvestre no debería ser, pues, utilizada de esa forma, ¿no? No debería aparecer junto, pues, con la, no sé, pues con la carne de vacuno, con la carne que uno compra en el mercado. O sea, creo que ahí hay una labor que hay que hacer fuerte de educación. Creo que habría que enfocarse fuerte en los niños, ¿no? En poder entender que esto es un... A ver,
obviamente va a haber un consumo que es el consumo consuetudinario que tiene que seguir ocurriendo en las comunidades, pero tal vez, o sea, el que hay que atacar es este que está más asociado pues a cadenas comerciales, a cosas de mayor escala que son los que generan presión sobre estos temas. Y creo que hay que ver, creo que hay que aprovechar la oportunidad que ofrecen en muchos casos las áreas protegidas como laboratorios para probar hipótesis, para probar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el caso de Pacaya Samiria y el aguaje ha permitido en un espacio con un nivel de gobernanza mayor, porque está definido con una frontera específica, porque tiene el apoyo de la presencia física de guardaparques, el poder probar algo que tal vez, o sea, un modelo de negocio que tal vez puesto en un ámbito fuera de las áreas protegidas sería más complicado de impulsar de primera. O sea, tal vez ahora que el modelo está un poco más probado, se puede trasladar la experiencia a otras zonas. Lo mismo hemos hecho, por ejemplo, hace unos días atrás en Punta Coles, en la zona, en Moquegua, con el plan de manejo del pulpo, ¿no? O sea, generando en un espacio controlado, con un número controlado de personas que pueden aprovechar, de usuarios que pueden aprovechar el recurso con la definición de una cuota basada en ciencia, poder probar este esquema que es la primera vez que se maneja, ¿no? Un plan de manejo aprobado por Produce dentro de un área, área protegida que permite el manejo de un recurso. Y claro, eso puesto en una zona de la costa donde no hay una definición de fronteras, donde no hay una presencia de guardaparques que puedan asegurarse que aquellos que pescan son los que están en el listado, los que han asumido compromisos de conservación, podría ser un poco más complejo. Entonces, creo que no hay que perder esta oportunidad que ofrecen las áreas protegidas de testear. Digamos, testeemos estas nuevas hipótesis, estas nuevas formas de hacer las cosas, antes de llevarlas a las condiciones naturales que tienden a ser siempre más complicadas, a las condiciones normales de gobernanza abierta, digamos, que ocurren en otros ámbitos, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Tenemos 2 preguntas más y con eso ya vamos a ir cerrando nuestro webinar. La siguiente pregunta es para el señor Gustavo Soles de Freitas. Básicamente la consulta es: las universidades públicas y privadas del Perú deberían de impulsar investigaciones que permitan regular la protección y uso con políticas claras de responsabilidad social y responsabilidad ambiental. En ese sentido, ¿qué información maneja usted sobre fondos de cooperación que puedan provenir de organizaciones internacionales, ONGs, para invertir en ellos, como por ejemplo este proyecto de superfrutos de bosques? Si tuviera alguna información al respecto, Gustavo, si podrías compartirla. Gracias. Bueno, varias cosas, rápidamente, porque tenemos poco tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, como mencionaba el ministro, es bien importante entender el papel de las áreas protegidas como un espacio de innovación, de prueba, ¿no es cierto? Creo que eso es clave. Otra cosa que me parece fundamental es también esta necesidad de alianzas, ¿no? Porque que venga financiamiento por sí solo no garantiza nada. De hecho, hay mucho financiamiento, cantidad de financiamiento, y los resultados no siempre son positivos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante identificar actores adecuados. El tema de que sea un área protegida es interesante, pero también hay una gobernanza que es interesante reconocer, la participación del sector privado, la participación de las ONGs, la academia. Nosotros estamos ahora justamente incorporando varios trabajos de investigación, justamente, como les decía, para aprender más del proceso y que sea útil no solamente como piloto demostrativo de algo, sino que también sea una fuente de generación de conocimiento, ¿no es cierto? Y creo que eso es clave. Ahora, en términos de financiamiento internacional, hay abundante financiamiento, desde el Fondo Verde para el Clima, ¿no es cierto?, hasta todos los fondos de las cooperaciones, de fundaciones. Es decir, hay posibilidad de acceder a financiamiento. En general, lo que se necesita tener es propuestas que estén adecuadamente diseñadas y adecuadamente, digamos, respaldadas, ¿no? Creo que ahí el papel del Profunampe ahora, como ya no como fondo de áreas protegidas solamente, sino como fondo ambiental, puede ser clave como un canalizador, digamos, ágil de recursos
tanto para el sector público como para el sector privado, la academia, los pueblos indígenas. Hay un fondo de pueblos indígenas que está creado, pero que no se ha alimentado de recursos, pero que está ahí, que podría ser muy interesante para todo el tema de los bionegocios de pueblos indígenas. Creo que hay muchas oportunidades. Yo no podría dar ahora ni montos ni datos exactos, digamos, pero todo eso está sobre la mesa, ¿no? Y algo más. Mencionó el ministro el tema de la descarbonización del bosque, o sea, no carbonizar el bosque. Yo estoy de acuerdo, el bosque provee todos los servicios ecosistémicos que requerimos, no solamente la captura del almacenamiento de carbono. Sin embargo, gran parte del financiamiento global está asociado al carbono. Entonces, debemos usar el financiamiento de carbono para conservar biodiversidad, generar desarrollo, etc. Es un uso inteligente del recurso que está puesto sobre la mesa en este momento, ¿no es cierto? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El tema es cómo generamos al interior del país los instrumentos para que esos recursos puedan llegar hasta donde tienen que llegar, que es las comunidades locales que están haciendo el buen manejo de los recursos. Ese es el gran reto que tenemos como país en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo, por tu respuesta. Y terminamos con la siguiente pregunta al señor Alvirdo Uraco. La pregunta es directa y sobre todo piden un comentario, que es, el comentario primero es: la gestión de biodiversidad de bosques nativos es prioritario. Traslado la consulta al señor Alvirdo Uraco. ¿Qué mejoras considera que deberían realizarse para poder lograr mejor ese aprovechamiento? Si podría, Alvirdo, comentarnos desde su experiencia, ¿qué oportunidades de mejora podría recomendar? Bueno, como recomendación para otras áreas naturales protegidas o para otros sectores que quieren manejar su recurso, en primer lugar es promover a las comunidades el manejo sostenible. Eso es lo más importante, la conservación y el manejo de los recursos naturales. Y en nuestra región, que nuestro gobierno regional también promueva alternativas para la población local, porque eso es lo más importante. Si nuestro gobierno regional no promueve alternativas para las comunidades que están inmersos, rodeados de recursos naturales, no vamos a salir de esto. Y uno de los factores más importantes es el mercado. Sin mercado no podemos hacer alternativas para que la población aproveche sus recursos y mejore su calidad de vida. Yo creo que esto es lo más importante que tenemos que conjugar en el tema de la conservación. Buscar las alianzas estratégicas y que el Estado también promueva metodologías de manejos en otros sectores, ¿no? Porque tú sabes, en Pacaya Samiria nosotros ya venimos trabajando más de 20 años. Y esto yo creo que es un modelo de gestión, un modelo con la participación de su población. No será todo el 100%, pero la gente, la población ya valora lo que tiene en su entorno. Ya no hace un manejo desequilibrado, ¿no? Hace un manejo sostenible, pensando en que este recurso me va a generar mis ingresos económicos y conservando el medio ambiente, también voy a dar oportunidad en otros aspectos como tema de turismo. Eso es una de las fuentes más importantes que ahora estamos promoviendo, el manejo y la conservación y el turismo, ¿no? Yo creo que ese es el pilar fundamental que tenemos que, como recomendación a otros sectores de nuestra región. Muchísimas gracias, Arvildo, por esta conclusión. Y antes de cerrar, les voy a pedir si pueden estar todos con la cámara prendida para hacer una foto final, sin antes dejar de agradecer a Javier Arce de Stakeholders, que es el promotor de este espacio, y también, evidentemente, al Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, a Earth Innovation Institute, al Grupo AGE, al Reino Unido, al Ministerio del Ambiente por este momento. Y me gustaría cerrar este webinar diciendo una frase que he escuchado recientemente
y era que los seres humanos tenemos la oportunidad de ser parte de la necesaria revolución natural y moldear así el futuro de nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras comunidades, hacia un modelo sostenible, conservando su biodiversidad y respetando al planeta que nos brinda el aire, el agua, los alimentos y el suelo, vitales para nuestra existencia. Muchísimas gracias y esperamos estar juntos nuevamente. Ahora, si todos desean, vamos Perú, a sonreír todos y a cerrar el webinar. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós con todos, muy amable. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias, muy amables. Cuídense. Chao, chao a todos. gracias. 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 Nos vemos.